Bueno gente, voy con el unboxing de esta tablet, fabricante Bass King KingPad M10, una tablet que cuenta con un excelente precio, y en este video voy a mostrarte todas las prestaciones y también voy a decirte si vale la pena. Lo primero es sacarla de la caja. Vamos a sacarla. Está completamente sellada. Y si tú andas buscando una tablet con prestaciones buenas y que no tenga que gastar mucho dinero, pues llegaste al video indicado. También voy a mostrarte el unboxing de este teclado, ya que viene también con el teclado físico. Así, de esta manera se te va a hacer mucho más fácil el tu poder sacarle provecho a esta tablet. Voy a hacerle unboxing a ambos dispositivos. Muy bien, la tablet, vamos a darle por aquí. Tiene un sellito aquí. Vamos a darle por aquí este sello porque está completamente nueva. Quitamos este sello. Pero antes de sacarla de la caja, vamos a darle un pequeño vistazo a las especificaciones. Fíjate que viene con Android 11, viene con un procesador, un octa-core, viene con una pantalla en 2K, es una pantalla IPS de 10.3 pulgadas, touchscreen obviamente, y viene con 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. También viene con 4G LTE, en el cual tú vas a poder meter una micro SD, o vas a meter una tarjeta de llamada, vamos a decir, para que así puedas tener conexión, e inclusive si estás fuera de una zona con Wi-Fi. La cámara frontal y la cámara de atrás vienen en resolución 13 megapíxeles y 8 megapíxeles. Viene también con Wi-Fi 2.4 y 5, así que también tenemos una buena conexión en cuanto a la velocidad en Wi-Fi. También viene con cable USB, adaptador de pared, manual y guía de inicio rápido. Pero vamos a sacarla para mostrártela físicamente y mostrarte todo lo que tiene esta tablet. Vamos a romper por aquí la protección de seguridad, porque aquí también tiene otra protección. A ver, vamos allá. Listo. Ahí está. Muy bien. Sacamos de la caja y aquí encontramos que en esta no hay nada. Viene con una protección en la parte de arriba, como una especie de papel para protegerla. También viene con esta funda. Mírala aquí. Está súper empacada, súper protegida, y esto es algo que a mí me gusta, porque así, si tú decides ordenarla, sabes de que esta tablet no te va a llegar con ningún problema. Wow, la verdad es que el diseño me gusta. Pero antes de darle un vistazo físicamente, voy a seguir sacando de la caja. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí están la guía de inicio rápido. También está el pincho para nosotros agregar la SIM card, la tarjeta de llamada, y la micro SD para expandir el espacio. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos para nosotros mantener esta tablet actualizada y funcionando sin problemas. Aquí está el adaptador para nosotros recargar la batería. Es importante que sepas que está listo para... Viene con el puerto para Estados Unidos y Latinoamérica. Me imagino que para Europa viene con el adaptador para Europa, y se vende una versión exclusivamente para allá. Lo pongo por aquí. Aquí está el cable de USB tipo A a USB tipo C. Se agradece de que ya también venga con USB tipo C. Y en la caja no hay nada más. Voy ahora a mostrarte la tablet y luego voy a sacar el teclado para montarlo y ver cómo queda. A ver, viene con un protector de pantalla. Aquí en la parte de atrás, fíjate las cámaras, se ven muy bien las cámaras. Viene con el flash LED y la cámara frontal, 13 megapíxeles.
Y en este lateral tenemos dos bocinas, una aquí, otra aquí, y aquí está los sensores para nosotros conectar el teclado, ¿no? Que también viene, puedes comprar el teclado. En esta parte puedes extraer la SIM card y puedes también meter la tarjeta de llamada en esta parte. Y aquí está el puerto para nosotros recargar la tablet. Del otro lado tenemos dos bocinas más, una aquí y otra aquí, y aquí está un micrófono y el botón de subir y bajar el volumen de este lado. En el otro lateral, en la parte de abajo, tenemos una entrada con 3,5 milímetros para si tú quieres conectar unos auriculares, pues puedes hacerlo por esta entrada con 3,5 milímetros. Pero ahora voy a encenderla, la voy a encender, y mientras se va encendiendo, fíjate qué linda. Déjame quitarle la parte de la pantalla para que ustedes vean bien. Wow, me encanta, se ve súper bien. Se siente también con materiales de buena calidad, es de aluminio, se siente de aluminio y plástico. Así que también en este sentido le doy buena puntuación porque viene con buenos materiales de construcción. Pero ahora, mientras la tablet enciende, voy a retirar mire que subió de una vez, ya está lista para nosotros conectarla. Pero ahora voy a sacar el teclado porque, como dije, esto es un 2x1, ya que también si tú quieres usarla para la universidad, si quieres hacer tareas con esta tablet, pues puedes hacerlo porque también viene con su teclado y así va a ser mucho más cómodo para tú trabajar en caso que tú quieras usar esta tablet para trabajar, ¿no? Ahí está, sacamos la primera tapa. Vienen con el papel, y yo te recomendaría que si te pillas una tablet como esta, pues también compra el teclado, porque así vas a poder sacarle todo el rendimiento a una tablet como esta. Aparte de que la vas a proteger, también tiene la opción de tú conectar este teclado. Fíjate aquí donde están los sensores para nosotros adaptar la tablet. También la cámara se ve por aquí, y esto serviría como una funda. Aparte de que es una funda, también es un teclado, y se siente muy bien. Este es el mousepad, por si tú quieres complicarte menos, pues con este mousepad tú vas a poder desplazarte y aquí vas a poder escribir mucho más rápido. Se convertiría de tablet a una mini lacto, vamos a decir. Y para instalarla es muy sencillo, simplemente la metes aquí, haces un pequeño clic y listo, señores. Fíjense cómo quedaría. Voy a subir la cámara un poco más para que ustedes puedan ver. Fíjense cómo quedaría. Wow, la verdad es que está brutal, me encanta. Y también es bueno que sepa que tú puedes vamos a decir, la vas a poder usar como tablet. Mira que funciona, el mouse funciona de una vez. Fíjate cómo tú puedes aquí seleccionar el idioma, ¿verdad? En este caso, español, Estados Unidos. Vamos a comenzar. Y aquí ya solo resta el nosotros poder, vamos a decir, configurar las redes. Si por ejemplo tienes una SIM card con internet, pues es el momento de conectarla y entrar y tener conexión de manera externa en caso de que tú quieras tener internet fuera de la casa. Pero en este caso yo quiero solo Wi-Fi. Le damos aquí a omitir. Y fíjate cómo empieza a buscar toda la conexión desde tu casa. Selecciona tu Wi-Fi, conectas la clave y listo. Fíjate donde ya se está conectando a internet. Fíjate también cómo tú puedes doblar esta parte de aquí, ¿verdad? La puedes doblar para que la tablet quede de esta manera y así tú no tengas que estar apoyando o agarrando la tablet, ¿no? Así ya simplemente haces aquí una copia de seguridad. ¿Ve? Aquí me pide hacer una copia de seguridad, le digo que no, porque voy a configurar todo. Así que
La verdad es, chicos, que por este precio no se puede pedir más. Voy a dejarte información en la descripción de este video para que vayas y te la pilles a precio de oferta. Y no te menciono el precio porque este producto viven moviéndose mucho de precio. Y si te digo un precio ahora y quizás tú estás viendo este video un año después, 2 años después, el precio puede bajar muchísimo. Así que para eso mejor te dejo información en la descripción para que vayas y te pilles este producto. La verdad es que me encanta, es un producto premium con una calidad brutal y aparte de esto viene con un buen precio. Bueno, así queda con la funda. Acuérdate que también es teclado y aparte de que la protege, también tiene un buen diseño. Fíjate donde te da la opción aquí de la cámara, y para nosotros abrirla, pues muy fácil, la abres de esta forma y tiras de esto hacia atrás, de esto para que apoye de esta manera. Subo un poquito la cámara y ya, lo demás es historia. Espérate que la luz está viendo el reflejo de la luz ahí, pero no importa. Aquí la desbloqueamos, damos este botón y ya lo demás es historia. Fíjate que el teclado responde muy bien. Fíjate que el teclado responde a la perfección. Simplemente le damos aquí, podemos venir aquí a Home y abrimos por ejemplo YouTube. Y fíjate que también el mousepad responde muy bien, ¿no? El mousepad simplemente le damos y lo demás es historia. Abrimos por ejemplo un video. Este es el volumen. Cada vez que las nacho fries volvían, el intenso sabor de sus especias traía algo monstruoso. Ahí está, quitamos el anuncio. Ahí está el volumen. Hasta que me convierta en rayos y más allá. Bueno, ojalá y no tenga copyright, pero ahora voy a sacarla desde la carcasa. La voy a sacar de la funda. Mira, simplemente si no quieres usar de la funda, vienes aquí, guardas el teclado y ya te quedarías simplemente con la tablet que viene con este hermoso diseño. También algo que me gusta es que la pantalla responde muy rápido y responde bien. Mira, simplemente con nosotros toparle, y esto también es algo que se aprecia ya que el touchscreen responde súper rápido. También puedes instalar juegos, puedes hacer lo que tú quieras con una tablet como esta. La verdad es que me gusta por este precio, creo que no se puede pedir más. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este.